Muy buenas tardes, una vez más, estimados amigos. Vamos avanzando ahora al tercer día de nuestro curso de fiscalización ambiental. Vamos a dar continuidad. Ayer nos quedamos en unas diapositivas. Vamos a proceder a proyectar para poder dar continuidad al tema que estábamos viendo. Bueno, estimados amigos, justo aquí nos habíamos quedado ayer, habíamos terminado de ver los principios que están, los principios con los cuales se crean normativas o políticas públicas ambientales a nivel nacional, según el Acuerdo Ministerial 061. Ahí nos habíamos quedado el día de ayer, en la noche de ayer. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar ahora del fiscalizador ambiental. El fiscalizador ambiental, como hemos venido hablando en el transcurso de estos 3 días, es una persona que utiliza instrumentos o herramientas para evidenciar el seguimiento del control y el plan de manejo ambiental, la normativa ambiental y las obligaciones de un permiso. Pero no solo es ahí las responsabilidades de un fiscalizador ambiental. Recordemos, por ejemplo, aquí tenemos a un compañero que también es parte de construcciones, trabaja en el área de las construcciones. También existen rubros ambientales cuando se ejecuta una obra o proyecto. Por ejemplo, un GAP provincial o una institución pública contrata a una empresa o a una persona para que realice determinado proyecto. Estos rubros, estos ítems a ser financiados van a contemplar rubros ambientales. Estos rubros ambientales están destinados a hacer medidas de prevención y mitigación de posibles impactos que puedan ocurrir por la ejecución de determinado proyecto. Bueno, he traído a modo de ejemplo una síntesis de una planilla. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? ¿O si me están escuchando? ¿O si ven la presentación? Sí, sí se le escucha y sí se ve la presentación. Listo, correcto. Vemos que he traído de modo de ejemplo, como les decía, una planilla. Está solo la síntesis de los rubros ambientales de un proyecto, de una obra. Vemos que este es el formato de una planilla general en el sector público. Tenemos la descripción de los rubros. Para esta obra es un puente, que saqué esta pequeña planilla. Solo contemplaron la administración de aquel entonces y según los estudios, según los diseños, según los financiamientos que debían de darse, se estipularon dentro del contrato estos rubros ambientales. ¿Qué sería lo óptimo? ¿Qué sería lo óptimo cuando ejecutamos una obra o proyecto? Que mis rubros ambientales se encuentren alineados también a mi plan de manejo ambiental. Es decir, estos rubros ambientales, les voy a hablar de una experiencia propia, estos rubros ambientales que ustedes ven aquí, nunca estuvieron alineados en aquella administración, nunca estuvieron alineados al plan de manejo ambiental. Entonces, hay una preposición de esfuerzo. ¿Por qué? Porque mientras se desarrolla la obra, mientras se ejecuta la obra, resulta que como rubros ambientales se desarrollan cierto tipo de actividades, pero se sabe descuidar muchas veces la ejecución del plan de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque el contratista,
En todo su derecho dice, yo ejecuto lo que está financiándose dentro de mis rubros ambientales. Ustedes, la persona que aquí es ingeniero civil, me dará la razón o pueda ahondar un poco más en este tema. Al menos si son contratistas, nunca van a ejecutar algo de que no van a cobrar. ¿Por qué? Porque es su trabajo, en función de los servicios que dan, es que van a planillar y a poder cobrar su salario. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos casos? Que cuando se vaya a determinar un contrato, los rubros a ser cancelados, a pagarse, por lo menos se revise el plan de manejo ambiental y tratar de que estos rubros ambientales sean los mismos que están contemplados dentro del plan de manejo ambiental. ¿Para qué? Para de esta manera no perder del hilo a cuando haya que presentar los informes ambientales de cumplimiento, en el caso de estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales de cumplimiento. Ha pasado de que cuando estos rubros ambientales de una obra no están alineados al plan de manejo ambiental, cuando el auditor o el fiscalizador llega a obra y revisas el plan de manejo ambiental de la obra, y va a evidenciar obviamente un sinnúmero de no conformidades. ¿Por qué? Porque el contratista está ejecutando lo que está en los rubros. Y muchas veces ha pasado el caso, no todos, pero sí por ahí una o dos medidas que se ejecutan como rubros ambientales no están contempladas dentro del plan de manejo. Entonces, esto al operador, al representante legal, ya sea de una institución pública, tras que él paga por este rubro, no le va a servir de sustento para justificar ante la autoridad ambiental cuando vaya a presentar sus informes de cumplimiento o sus auditorías ambientales. Simplemente porque estas medidas no estuvo incluida dentro del plan de manejo ambiental. Entonces, es muy importantísimo que como técnicos ambientales o como inspectores ambientales de una determinada obra o proyecto, siempre tratemos de alinear que nuestros rubros ambientales sean los mismos que se contemplan dentro de nuestro plan de manejo de una actividad. Claro que aquí viene también la parte económica, hay que ver, o sea, el GAC, o ya sea cantonal, parroquial o provincial, tratará en muchas ocasiones tal vez de ahorrar o de disminuir costos, pero al menos tratemos de que un gran porcentaje de estos rubros ambientales sean los mismos que están en el plan de manejo y que estos planillajes, estas evidencias que emite el contratista para planillar fotos, registros de todo lo que está dentro de la medida que presenta al departamento financiero, etcétera, etcétera, sirvan también y se han trasladado para presentar los informes ambientales de cumplimiento. Eso es en cuanto a lo que es los rubros ambientales. Entonces, como fiscalizadores ambientales también, aparte de ver el plan de manejo ambiental, dentro de una obra vamos a controlar, a inspeccionar, a darle seguimiento y control ambiental de que se cumpla con los rubros ambientales. Y el informe del fiscalizador obviamente es el que va a garantizar un planillaje y el cobro de la planilla por parte del contratista. Ahora, el fiscalizador ambiental, cuando tenemos medidas, ayer hablábamos también de que cuando el fiscalizador ambiental es una persona que se empapa del alcance de los estudios del proyecto y que tiene que ser una persona encargada de dirigir al proyecto, en decir, tiene que incluir nuevas medidas porque podemos estar incumpliendo determinada normativa por la ejecución de nuestro proyecto, o recomendar una regularización ambiental adecuada. Estos informes van a ayudar ¿para qué? Para que se puedan incluir nuevos rubros. Ahí la parte de los contratistas maneja este tema mejor que yo. Vienen unos adendum, otro tipo de contratos complementarios para cuando se quiera incluir nuevos rubros, en la parte al menos en la ambiental o en la civil, etcétera, etcétera. Existen estos tipos de salvedad para poder agregar nuevos rubros. Bueno,
¿De dónde nace también el tema de los rubros ambientales? Existe la duda mucho de, bueno, ¿de dónde obtenemos estos precios para poder controlar tal vez como fiscalizadoras ambientales que la asignación de estos rubros y la ejecución de estos rubros sea adecuada también al contrato establecido, etcétera, etcétera? Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todos lo conocemos, en su artículo 83, para la aplicación de la fórmula, los precios e índices de precios serán proporcionados por el INE mensualmente dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. Si por la naturaleza del contrato el INE no pudiera proporcionar los precios e índices de precios, la respectiva entidad solicitará al INE la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El INE calificará la idoneidad de los precios. Esta metodología que vamos a ver a medida vayamos pasando estas diapositivas, vamos a ver cómo podemos nosotros establecer un precio, un rubro ambiental. En la parte civil tienen también otro tipo de normativa, nos puede ayudar ya mismo los compañeros que se dedican a la parte civil. Tienen, como hablábamos, las normativas sectoriales, tienen el libro amarillo del MTOC. Ahí también hay ciertos valores o temas referenciales, si no mal recuerdo, para establecer rubros ambientales. De la creación de nuevos rubros, si para el artículo 85-86 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio por motivos técnicos fuera necesario la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos. Para el pago de los rubros nuevos estará a los precios referenciales utilizados en la entidad contratante. Si los tuviera, en caso contrario, se lo determinará de mutuo acuerdo entre las partes. Lo que les digo, como fiscalizadores ambientales, cuando vayamos a ejecutar la fiscalización de una obra y identifiquemos que nuestra obra necesita agregar nuevos rubros ambientales, nuevas medidas para poder cumplir con la normativa ambiental o con otro mecanismo de control, sí tenemos salvedad en estos aspectos como contratos complementarios, etcétera, etcétera, para poder agregar nuevos rubros. Los índices de precios para la construcción, lo que le hablamos, aquí vamos a pasar un poco rápido. El INE cuenta con el IPCO, que es el índice de precios de la construcción. El índice de precios de la construcción es un indicador que mide mensualmente la evaluación de los precios a nivel de productor o importador de los materiales, equipos y maquinaria de la construcción para ser aplicado en las fórmulas polinómicas de los reajustes de precios de los contratos de la obra pública de acuerdo a lo que dispone el artículo 83, que ya lo vimos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No sé si aquí me ayuda un poco o nos fortalece a todos en parte sobre este tema, los ingenieros civiles, cómo ellos aplican o formulan o crean o crean un rubro ambiental cuando se trata de generar un contrato o evaluar un proyecto, si le es factible o no, al menos aplicar un proceso de contratación pública, etcétera, etcétera, para ir participando un poco más, ¿correcto? Porque en la ingeniería civil ya para aplicar un rubro hay otros temas de diseño, etcétera, etcétera. En la parte ambiental, para ciertas medidas, tal vez no apliquemos diseño. Por ejemplo, si yo quiero hacer monitoreo de mi proyecto, lo que hago es cotizar, que sé yo, unos 3 o 4 laboratorios, cuánto me va a costar este monitoreo y en base a eso puedo sacar una media o un promedio y establecer mi rubro, por ejemplo, en la parte ambiental. Igual como para tener un poco más de conocimiento, también enriquecernos de un gustazo aquí tener ingenieros civiles que tal vez nos puedan ilustrar un poco más en este tema de cómo obtienen ellos los rubros cuando van a ejecutar un proceso de contratación pública. Lo escuchamos a los ingenieros civiles. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches. Sí, en cuanto a la generación de rubros, como usted mencionaba, se genera primero mediante una base de datos, en el caso de la ciudad de Cuenca, mediante la base de datos de Interpro del gobierno autónomo de la ciudad de Cuenca. Estos se
desactualiza mediante los índices del IPCO con la fórmula polinómica y se obtiene el índice y los precios al día de hoy. En el caso de generación de nuevos rubros, como usted mencionaba, se hace lo que se llama costo más porcentaje, que es una cotización de 3 valores en el cual se saca el valor promedio y se le suma los temas de mano de obra y maquinaria, aparte de los materiales que se van a cotizar. Esto usualmente entra para el tema de los rubros ambientales, como son los parantes de seguridad, las cintas de peligro, las lonas que se utilizan para recubrir el material y evitar contaminación por polvo y el daño en sí de la obra. Usualmente se usa estas dos herramientas para imponer los rubros en un proceso de contratación en ingeniería civil. ¿Correcto? ¿Algún otro compañero que haya tenido alguna experiencia en obras para establecer rubros ambientales que nos pueda también contar su experiencia? Las compañeras que son consultoras, cuando van, bueno, aquí también hablamos de rubros, cuando van pero ya sería en otro aspecto, pero cuando van a ofertarle un servicio a un operador, a un administrado, ¿cómo es, en base a qué se establecen los precios? Obviamente hay un sinnúmero de cosas, pero por ejemplo, sí, había un micrófono encendido. ¿Cómo establecemos un rubro para cobrar un servicio en la parte de consultoría? Para ir avanzando en este tema. Las compañeras que son consultoras. Roxana, María José, Viviana. Realmente no manejo eso. No. Tenemos equipo, yo trabajo en una constructora y claro, la parte civil es la que se encarga de eso y se lo hace mediante una ampliación de contrato, tal cual como dice ahí. Se hace un cuadro de porcentaje más costos, que es lo que veo, costos más porcentaje, pero no sé específicamente cuál es el proceso. Correcto. Listo. Bueno, según nuestra normativa, existe una metodología para la determinación de precios de agresión y referenciales en la normalización de bienes y servicios del catálogo electrónico. Tenemos la metodología de precios unitarios, fuente de proceso de contratación, cotizaciones, como les decía, podemos cotizar, salarios sectoriales, entre otros. La metodología de cuartiles, fuente de procesos de contratación, es viable cuando existe una muestra representativa de procesos de contratación. Tenemos cuando cotizamos y tenemos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 proformas, los promedios. Podemos sacar esto también revisando en CERCOP los procesos de contratación de otros lados, proyectos similares que tal vez se hayan ejecutado en otros lados, y en base a esto tener un tema promedio que es viable cuando existe una muestra representativa también de los procesos de contratación. Cotizaciones de precios, ya hablamos de este. Y los precios referenciales en base a procesos más bajos. Existen procesos de contratación con muestras representativas a ser analizados. Podríamos tomar una muestra de todos estos procesos de contratación con similares características a las que vayamos a ejecutar nosotros y poder tomar el valor referencial más bajo para poder establecer nuestro. Ingeniero, una consulta. Dígame. Pero al momento de tomar los precios referenciales, toma como referencia a un proceso, pero se debe calcular la inflación. Perdón. Al momento de tomar los precios referenciales de un proceso que ya se haya realizado, se debe calcular la inflación. Por ejemplo, si fue un proceso del año pasado, se debería de calcular la inflación mensual. Claro, ahí entra un sinnúmero de variables, no solo esa. Recordemos que tal vez la mano de obra o los costos de determinadas cosas no son las mismas, por ejemplo, en Manabí que en Guayaquil, o no son las mismas en Cuenca que, qué sé yo, en Los Ríos. Vamos a darle paso al compañero Arturo, que tal vez nos pueda ilustrar un poco mejor, porque él tiene una amplia experiencia también en estas cosas. Arturo, te escuchamos.
Sí, claro, buenas noches. En el caso de la pregunta de la compañera, sí se hace lo que se llama el reajuste de precios, en el cual a partir de los índices del IPCO se analiza la fecha inicial del contrato a comparar, la fecha inicial en donde inicia la obra, e inclusive la fecha de finalización de la obra o del contrato de consultoría, en el cual se debe recalcular, como dice el profesor, a partir del incremento sectorial y por provincias y en la ciudad que se ejecute, si es que existe un incremento en la mano de obra, en el tema de transporte por choferes, y si es que los productos han incrementado o no el precio. Entonces, eso le da un reajuste de precio que usualmente suele ser positivo por el tema de la inflación, pero puede darse el caso que en ciertas obras los consultores tengan que devolver valores porque los precios referenciales estaban muy altos al inicio. Correcto, muchas gracias, Arturo, por tu valioso aporte. ¿Alguna otra pregunta de las compañeras? ¿O alguna otra acotación también en base a la experiencia que hayan tenido? Bueno, entonces avanzamos ya. Bueno, vamos a hablar un poco del financiamiento, sobre todo el caso del Banco de Desarrollo del Ecuador, el BEDE, que como todos conocemos, una institución que presta financiamiento a todas las instituciones públicas para la ejecución de proyectos, obras, etcétera, etcétera, y que cuando el BEDE financia este tipo de proyectos es muy estricto en la parte ambiental. Es extremadamente estricto, tal así que si falta algo, algún rubro ambiental no fue ejecutado y no hay las justificaciones debidas, simplemente no hay el desembolso de esta institución hacia los acreedores, en este caso a los GAC, ya sean provinciales o al mismo estado, GAC cantonales o GAC parroquiales. ¿Cuál es el proceso que sigue el BEDE para primero calificar el crédito a una institución pública y hacerla acreedora de un financiamiento? Aparte de todos los diseños ingenieriles, arquitectónicos, etcétera, etcétera, que se requieren para un proyecto, los estudios de factibilidad, etcétera, etcétera, ellos ejecutan o controlan al menos, controlan muy bien los dos mecanismos que tenemos en la parte ambiental, los mecanismos de prevención, que viene a ser la regularización del proyecto, y una vez que la obra es adjudicada y empieza su proceso de construcción, dan un seguimiento y control ambiental también a la obra. Es decir, muy aparte, si algún día estamos trabajando en el sector público o somos contratistas de algún sector público, el BEDE, podemos tener inspecciones del BEDE e inspecciones también de una autoridad ambiental competente en la obra que estemos ejecutando. ¿Correcto? Entonces, cuando se va a adjudicar uno de los prerequisitos, cuando se va a calificar el crédito, perdón, uno de los prerequisitos es el informe de factibilidad ambiental. ¿Qué cubre el informe de factibilidad ambiental? El informe de factibilidad ambiental tiene que estar descrito los antecedentes, el alcance de la obra, el objetivo de la obra, los beneficiarios de la obra, el monto por el cual se va a contratar la obra, la dirección, todos los datos generales de la obra, dónde se encuentra ubicado, etcétera, etcétera, el cantón, y un pequeño antecedente y un análisis de los beneficiarios de la obra, ¿correcto? Este informe de factibilidad ambiental como parte final debe de incluir el plan de manejo ambiental que se pretende ejecutar en la obra y indicar qué tipo de permiso ambiental requiere la obra. Por ejemplo, si estoy haciendo un informe de factibilidad ambiental para el BEDE de una construcción de un puente, que es un registro ambiental, yo debo decir en mi informe de factibilidad ambiental el tipo de permiso ambiental que requiere este proyecto es un registro ambiental, según la normativa tal, según etcétera, etcétera. Debemos obviamente sustentar en base a nuestro marco legal vigente. Una vez que este informe de factibilidad ambiental va con todos los estudios de ingeniería civil, arquitectónico, etcétera, etcétera, en un solo paquete va hacia el BEDE revisa y obviamente va a calificar. Ellos tienen también sus técnicos ambientales allá
conocedores del tema y van a ver si el informe de factibilidad ambiental es el adecuado. Si la regularización ambiental de ustedes como técnicos ambientales a la cual dicen que debe irse el proyecto es la adecuada. Por ejemplo, si yo estoy diciendo en mi informe de factibilidad ambiental que el permiso que debe llevar mi proyecto es un registro ambiental, pero resulta que estoy equivocado, estoy errado en el análisis que estoy haciendo, y resulta que los técnicos del BEDES me pueden observar el informe de factibilidad ambiental y decirme, ¿sabes qué? Este permiso está equivocado, este permiso corresponde a un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Correcto? Y debo como técnico ambiental corregir, bueno, primero como fiscalizador o técnico ambiental, volver a leer y ver si lo que me dice la parte del BEDES es correcta, bueno, y aceptar. Si estoy en el error, aceptar y proceder a corregir. Obviamente, todos nos podemos equivocar. Si llegásemos a identificar que la gente del BEDES está confundida, obviamente llamarlo, indicarle, ¿sabe qué? He revisado y no, pasa esto, según el catálogo, mi proyecto debe regularizarse con registro ambiental. ¿Correcto? Bueno, pasamos todo el proceso de revisión de los estudios, etcétera, etcétera. Viene, ahora sí, acá ya enviamos un modelo de plan de manejo ambiental de nuestro informe. Ahora sí viene la configuración, o ahora sí una última revisadita a nuestro plan de manejo ambiental, el cual vamos a subir al Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, para regularizar nuestro proyecto. Entonces ya alineamos definitivamente nuestro plan de manejo ambiental y procedemos a regularizar nuestro proyecto. Construcción del puente sobre el río Quevedo, por ejemplo. Nombre. Ellos, para asegurarse de ejecutar el primer desembolso, ellos siempre van a pedirles el permiso, la resolución ya emitida. Mientras estén en proceso de revisión de calificación del proyecto, pueden enviarle un borrador del proceso de regularización ambiental o unas capturas de pantallas de cómo se encuentra el proceso de regularización ambiental, pero ellos siempre quieren que en todo este proceso de revisión ya el trámite de regularización se haya iniciado. Bueno, se firma el convenio, el BEDE aprueba el crédito, le va a dar el primer desembolso al GAC provincial, o al GAC cantonal, o al GAC parroquial. Cuando se va a ejecutar el primer desembolso, viene el técnico ambiental del BEDE, porque necesitan para ejecutar el desembolso una firma del técnico ambiental del BEDE, y el BEDE solicita ahora sí la resolución del permiso ambiental. Y aquí sí ya, como técnicos ambientales, debemos de haber completado todo el proceso de regularización ambiental, porque si no tenemos nuestra resolución, es decir, no tengo el permiso ambiental para mi obra, y por ende el BEDE no va a desembolsar el primer anticipo del crédito que fue aprobado. Bueno, hemos obtenido nuestra regularización ambiental, el BEDE verificó todos los documentos, dio paso al plan de manejo ambiental, al informe de factibilidad ambiental y por ende a la regularización que tuvimos. Se está desarrollando el proyecto. El contratista que fue adjudicado está desarrollando de manera adecuada el proyecto. Ahora viene el seguimiento y control. Por cada planillaje que haga el contratista, tiene que haber un informe ambiental de cumplimiento al plan de manejo ambiental, como informe de actividades dentro del proyecto. Ojo, esto no es que tiene que ser presentado a la Autoridad Ambiental Nacional. Aquí están los ingenieros civiles, según la frecuencia, creo que lo hacen mes a mes, los planillajes. Cuando se hacen estos tipos de proyectos financiados por el BEDE y que requieren desembolso, ya sean mensuales o trimestrales, por cada desembolso que vaya a hacer el BEDE, tiene que haber un informe ambiental de cumplimiento, elaborado para el BEDE. Porque recordemos que para la autoridad ambiental competente, que le va a fiscalizar su obra, le va a controlar su proyecto, le va a controlar su permiso ambiental, al menos si es un informe ambiental de cumplimiento, el primero es al año que hay que presentarlo. Y de ahí cada 2 años. En cambio, si es un estudio de impacto ambiental, una licencia, el primero es al año y de ahí cada 3 años según la actual normativa. Pero el BEDE no va a esperar que pase el año. El BEDE, cada que desembolsa, va a requerir un informe ambiental de cumplimiento. ¿Qué garantiza con esto el BEDE? Garantiza de que todo el proceso de regularización ambiental y el plan de manejo ambiental que fue propuesto por el GAC, ya sea provincial, cantonal o parroquial, sí se esté ejecutando. Y también le va a verificar los rubros ambientales.
Es aquí cuando yo le decía que tratemos de no superponer esfuerzos, que los rubros ambientales son una cosa y nuestro plan de manejo ambiental es otra cosa. Si es por temas económicos, al menos hacer que todos nuestros rubros ambientales también estén contemplados en el plan de manejo ambiental, y así este informe que pasa el fiscalizador, que pasa el contratista, también sirva para elaborar nuestro informe ambiental de cumplimiento ambiental. Aquí no entra, bueno, ya dependiendo de cómo hayan existido las negociaciones entre contratista y entidad contratante, ya dependerá cómo elabore. Pero lo legal, lo lógico, lo ideal es que el informe ambiental de cumplimiento que va a la autoridad ambiental, ojo, lo elabora siempre es el representante legal de la actividad, es decir, el contratante, el GAC, ya sea provincial, cantonal o parroquial, porque ellos son los dueños del permiso ambiental. Ellos son los que regularizaron el proyecto. No tiene que regularizar el proyecto el contratista, porque el contratista termina su contrato de construcción y se fue. O es que el contratista va a ser responsable de toda la vida útil del proyecto. No, en primer lugar no le conviene, y en segundo lugar la normativa es clara. Es el dueño del proyecto o actividad quien tiene que regularizarse. Tenemos casos, hemos tenido en experiencia propia, no sé ustedes, que muchas veces existe el error de que yo como alcalde contrato a Antonio para que me haga mi obra y resulta que Antonio saca el permiso ambiental. Eso es incorrecto. Yo tengo que sacar el permiso ambiental, yo. Y yo tengo que financiarle los rubros ambientales al contratista para que ejecute ya sea el plan de manejo ambiental o otros rubros que yo haya destinado. Y en función de eso, de esas evidencias, esos informes que el contratista me pasa a mí para planillar, obviamente mi equipo técnico de la parte ambiental tiene que elaborarme mi informe de cumplimiento. A las dos entidades cuando son en el caso de financiamientos multilaterales, en este caso el BEDE. Por cada planillaje, un informe de cumplimiento al BEDE, y cuando se cumpla el año de haber sacado mi permiso, presentarles el informe de cumplimiento a la autoridad ambiental. ¿Qué mecanismo de seguimiento y control hace el BEDE? Tenemos las visitas técnicas, inspecciones. El BEDE por lo general avisa. El BEDE no es como la Autoridad Ambiental Nacional, que se puede acoger a un artículo y decir, yo puedo ir en cualquier momento, a cualquier hora, y la ley me ampara que tienen que darme todas las facilidades. Por lo general, como el BEDE lo que busca es el cumplimiento de la parte ambiental y de cuyos rubros ellos están financiando, por lo general ellos avisan, saben avisar, saben llamar al técnico ambiental con el cual ellos ya se han entrevistado, que están a cargo de la obra, proyecto, y saben indicar la fecha y hora en la cual van a hacer las visitas técnicas. Bueno, ya hablamos del informe ambiental de cumplimiento por planilla y el plan de compensación social. El BEDE es muy estricto en estos temas cuando nuestro proyecto, obra o actividad tiene un impacto negativo significativo sobre determinada población. Tal vez esos impactos negativos puede ser el caso que lo hayamos omitido en nuestro informe de factibilidad ambiental. Pero cuando el BEDE hace las visitas técnicas al proyecto, ellos se percatan y disponen, ellos hacen una acta de visita técnica donde firman todos los involucrados, contratista, fiscalizador, representante de la autoridad contratante, los técnicos ambientales que estén presentes, etcétera, etcétera. Ellos hacen una acta de inspección y en esta acta le disponen, por ejemplo, si ellos se percatan de que tal vez, por ejemplo, había el puente, tenemos que desbrozar o talar o tirar abajo una plantación de cacao, por ejemplo. Hablemos de un terreno, qué sé yo, de 5 por 5. Por una mata de cacao, por ejemplo, el BEDE va a decir hay que compensar al ciudadano. Porque en temas de productividad, ¿cuánto le genera tal vez al año una mata de cacao? Temas económicos, el BEDE suele ser muy estricto esta parte, ¿correcto? Entonces, si, qué sé yo, de una propiedad tuvimos que tirar abajo 10 matitas de cacao, el BEDE, que una vez que se percate de esto y que esto no haya sido identificado dentro del informe de factibilidad ambiental y dentro de nuestro proceso de regularización ambiental, va a solicitarse presente un plan de compensación social. Bueno, ahí viene ya el técnico ambiental
la entidad contratante, se ponen de acuerdo con el técnico ambiental de la fiscalizadora y con el técnico ambiental del contratista, y obviamente se determina qué medidas son las más factibles, las más económicas y viables, y qué medidas son las que van a compensar al ciudadano o al conjunto de ciudadanos que se fueron afectados por la ejecución de la obra. Y al final, cuando ya venga el último planillaje por parte del BEDE, tienen que presentar un informe al plan de compensación social, es decir, un informe de cumplimiento, que todas estas medidas que se propusieron como plan de compensación social hayan sido cumplidas. Y obviamente ellos también las verifican mediante visitas técnicas o solicitando información, documentación, registros fotográficos, registros documentales, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta que tengamos aquí con el caso del BEDE? ¿Cómo ejecuta el mecanismo de seguimiento y control ambiental del BEDE a los rubros que ellos financian, obviamente? ¿Alguna pregunta o alguna experiencia ustedes que hayan tenido como contratistas o en temas de consultorías que puedan aquí intervenir? Estamos para escucharles. Como les decía el primer día de clase, me gusta también escuchar otras experiencias. Eso me ayuda a enriquecer más mis conocimientos y el de todos los que estamos aquí hoy día reunidos de manera virtual. ¿Alguien que tenga que acotar algo en esto o tenga algún comentario o sugerencia sobre este caso? Bueno, parece que nadie tiene comentarios sobre el caso. Bueno, estas eran las diapositivas del día de ayer. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a entrar a otro temita. La fiscalización y control de actividades extractivas. Aquí sí me gustaría que participemos, o no sé si desean un receso, porque estas diapositivas van a ser mucho participativas. Hay ejemplos, hay fotografías de casos reales, y me gustaría que participemos todos, sin temor a nada, que participemos en base a lo que hemos visto. Ayer incluso hicimos un pequeño ejercicio, que es algo que vamos a ver hoy día. No sé si deseen ya ahorita el receso para venir con todas las energías del caso y poder ver las fotografías, los ejemplos que hay de casos reales y poder todos participar. Me indican, por favor, lo que ustedes digan, hacemos. Diego, yo tengo una consulta. No sé si sea el caso. Tatiana. Le escucho, dígame. Nosotros como ingeniero en el área de fiscalización ambiental, si hay, solo tenemos que basarnos en los rubros ambientales o hacer el seguimiento a los rubros ambientales, o también podemos hacer de otro tipo que esté dentro de los rubros, que haya otros rubros que no sean ambientales. Esa es la pregunta. Ya. Ustedes como fiscalizadores ambientales, que un contratista fiscalizador no solo tiene el fiscalizador civil, también tienen su fiscalizador ambiental, ¿correcto? El fiscalizador civil va a vigilar, a controlar todo el proceso de obra civil que se esté llevando acorde a los diseños, a los parámetros establecidos, ¿correcto? Ahora, el fiscalizador ambiental se encarga de los rubros y todo, y no solo los rubros, lo que le decía, el fiscalizador ambiental, si se percata de que tal vez el proyecto el cual ustedes están fiscalizando requiere de otras medidas para mitigar o atenuar impacto,
puede recomendar a la gerencia del proyecto tal vez la inclusión de otros rubros. O si ustedes como fiscalizadores ambientales se percatan que el proceso de regularización ambiental, es decir, el permiso ambiental que tiene el proyecto no es el adecuado, fue mal regularizado, ustedes pueden recomendar a la gerencia del proyecto se inicie un nuevo proceso de regularización ambiental acorde a la actividad. ¿Por qué? Porque ustedes como fiscalizadores ambientales tienen que garantizar el desarrollo adecuado del proyecto. No puede ser posible que como fiscalizadores ambientales vemos que nuestro proyecto está mal regularizado, hacemos la vista gorda, caso omiso, y de aquí a mañana viene la autoridad ambiental y suspende la obra porque va a decir, ¿sabe qué? Ustedes tuvieron un proceso mal, está mal regularizado, y le van a suspender la obra, puede haber suspensiones, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas, cuando hay suspensión de obra, siempre recaen sobre el contratista y el fiscalizador ambiental, porque son los responsables de llevar una adecuada ejecución de la obra. Y recordemos que usted, cuando hay estos temas de contratación, hay cronogramas de cumplimiento. Entonces, es muy duro, aquí los compañeros que han trabajado en proceso de contratación, es muy duro que cuando te paralizan una obra, perder un día, muchas veces. ¿Por qué? No solo en temas económicos, sino porque también tienen cronogramas de cumplimiento, de avance, de obra, etcétera, etcétera. Y esto puede influenciar a la final en todo el proceso de contratación. Además, también podemos vigilar el plan de manejo ambiental. Muchas veces, eso sí se me escapaba. Por ejemplo, en los rubros ambientales, no sé si ustedes alguna vez lo hayan visto, están como rubro ambiental, plan de manejo ambiental, y ponen un valor ahí. O sea, generalizan todas las medidas y esto se sobreentiende que cuando se pone plan de manejo ambiental y hay un rubro, se sobreentiende que su plan de manejo ambiental es el que está aprobado por la autoridad ambiental. Diego Muñoz, quien contrata a usted, yo no le puedo aprobar el plan de manejo ambiental a usted. Mi proyecto, quien aprueba mi plan de manejo ambiental es la autoridad ambiental y son ellos los que vienen a controlar ese plan de manejo ambiental. Y ustedes como fiscalizadores ambientales, en este caso, también tendrían que controlar el plan de manejo ambiental para garantizar sobre todo la adecuada ejecución de la obra. Recordemos que podemos ser objeto de una paralización de obra. Y en temas de contractuales, ustedes mejor que yo lo han de conocer, los que han trabajado en esto, es bien complicado que te paralicen un día. No sé si respondí a tu pregunta, estimada compañera. Sí, muchas gracias de contestar. Gracias. Bueno, vamos a entrar un poco al tema de tipos de autorizaciones administrativas ambientales. Ya hemos hablado al inicio del lunes, creo que hablamos un poco de esto. Vamos a ir rápido en este aspecto. Según nuestro Código Orgánico del Ambiente y el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, que son nuestras normas superiores hoy en día, temas ambientales, bueno, por encima de ellas se encuentra la Constitución, pero de aplicación de la gestión ambiental, de la aplicación de todo el sistema descentralizado de gestión ambiental, ¿quién es la norma máxima en este caso? Viene siendo el Código Orgánico del Ambiente y nuestro reglamento. Bueno, el Código Orgánico del Ambiente clasifica en 3 los procesos de regularización ambiental, que son impacto ambiental no significativo, que es un certificado ambiental, como hablábamos hace un día y medio, no son obligatorios, es de carácter voluntario obtener este tipo de regularización ambiental. Aquí se descarga una guía general de buenas prácticas ambientales, en la cual el operador, en el buen sentido, siendo una persona cuidadosa del ambiente, de los recursos naturales, la aplicaría para de esta manera minimizar los impactos o los aspectos negativos ambientales de su proyecto. Impacto bajo, un registro ambiental sí es obligatorio, recordemos, obtener un registro ambiental es obligatorio. Puedo ser objeto de sanción o de puedo estar cometiendo una infracción al estar desarrollando mi proyecto sin tener mi registro ambiental. Impacto mediano y alto es una licencia ambiental, requiere de un estudio de impacto ambiental, también es obligatorio obtener el permiso ambiental. ¿Qué habíamos dicho el lunes? Que cuando se trata de un registro ambiental, no es obligatorio la contratación de un consultor ambiental calificado, o sea, ahí puede hacerlo un profesional
ambiental, aunque no se encuentre calificado en la autoridad ambiental, puede ejecutar su registro ambiental, o si existe otra persona capacitada que le ha gustado instruirse en esto, en cómo regularizar un registro ambiental, también lo puede hacer. Diferencia de la licencia ambiental, que aquí sí es obligatorio contratar a un consultor ambiental calificado por la autoridad máxima, la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esos son los mecanismos de prevención. Ahora los mecanismos de seguimiento y control ambiental. El día de ayer vimos unos instrumentos de seguimiento y control ambiental según una bibliografía que está disponible en la web, que eran los checklists, los muestreos, los monitoreos, etcétera, etcétera. Y les comentaba yo ayer que son instrumentos muy ligados a lo que establece nuestra normativa ambiental. Es más, aquí hay unos que tenemos que se repiten, como los monitoreos, los muestreos, inspecciones, que viene a ser la verificación in situ, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro marco legal nacional establece claramente cuáles son los mecanismos, los instrumentos de seguimiento y control ambiental. Y son los siguientes: monitoreos, muestreos, inspecciones, el informe ambiental de cumplimiento para el caso de registro ambiental, los proyectos, obras o actividades que se encuentren regularizadas como registro ambiental tienen que presentar a la autoridad ambiental el informe ambiental de cumplimiento. Las auditorías ambientales para el caso de licencia ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una licencia ambiental tienen que presentar a la autoridad ambiental una auditoría ambiental de cumplimiento. En la auditoría ambiental de cumplimiento, así como en la diapositiva anterior, dijimos que para la licencia es obligatorio un consultor. Para elaborar una auditoría ambiental de cumplimiento es obligación tener contratado a un consultor ambiental calificado ante el Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica. Para la elaboración de informes ambientales de cumplimiento es el mismo caso de los registros ambientales. Para yo presentar mi informe ambiental de cumplimiento de un registro ambiental, no es obligatorio la contratación de un consultor ambiental calificado. Lo puede hacer un profesional ambiental, aunque no cuente con la acreditación, u otra persona que cuente con las herramientas o se haya instruido, se haya entrenado en este tipo de cosas para elaborar un informe ambiental. Vigilancia ciudadana comunitaria, hablábamos ayer de lo importantísimo, de lo sumamente importante que es la ciudadanía, para nosotros también tener un control como fiscalizadores ambientales eficiente y eficaz sobre unos proyectos que pudieran ser que estén generando impactos ambientales negativos. Otros que establezca la autoridad ambiental competente, como por ejemplo los planes de acción y planes emergentes. El día de mañana vamos a adentrarnos en cada uno de ellos, vamos a hablar sobre cómo presentarlos, sobre qué tiempo existen según el marco legal para presentar, para responder a la autoridad ambiental, qué tiempo existe para que la autoridad ambiental se pronuncie, revise, y nosotros si nos observan en qué tiempo tenemos que responder, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Cada uno de estos mecanismos de seguimiento y control ambiental por separado. Pero bueno, ¿qué buscan estos mecanismos de seguimiento y control ambiental? Todos estos mecanismos, todos estos instrumentos, lo único que buscan es evidenciar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, el cumplimiento de la normativa ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales. ¿Cómo yo evidencio el cumplimiento del acuerdo ministerial 097A que me habla del anexo 1, por ejemplo, de descargas líquidas? Si me voy a la tabla 9 de descargas líquidas a un cuerpo de agua dulce, por ejemplo. ¿Cómo yo evidencio que este proyecto esté descargando dentro de los límites máximos permisibles y quiero compararlo con lo que dice la normativa? ¿Cómo lo hago? Con un muestreo monitoreo. Entonces, yo dispongo al operador como fiscalizador ambiental la elaboración de un muestreo o monitoreo a sus descargas. Ellos contratan obligatoriamente a un laboratorio acreditado ante el SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriana, y lo presentan a la autoridad, ese informe de monitoreo. Entonces, con ese informe de monitoreo, el fiscalizador ambiental externo coge este instrumento, este informe de monitoreo,
y la normativa y comparamos. Y vemos si la actividad está cumpliendo con la normativa ambiental, ¿correcto? Ahora, si la actividad está cumpliendo con el plan de manejo ambiental, ¿de qué me puede servir estos informes, estos muestreos? En mi plan de manejo ambiental, yo ubiqué que iba a implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, que es producto de mis procesos, para cumplir con los parámetros ambientales, por ejemplo. Entonces, este monitoreo, este informe de monitoreo me va a decir también incluso hasta la eficiencia de mi planta de tratamiento, si esta planta de tratamiento está cumpliendo con su proceso adecuado y si la medida que implementó en el plan de manejo ambiental es el adecuado para que las aguas no excedan los límites máximos posibles. Ahora, mis inspecciones también. Voy a campo, verifico, puedo armar como fiscalizador ambiental un checklist y puedo, antes de ir a inspeccionar mi actividad, puedo decir, puedo ya tener identificada qué normativas son las que aplican a mi actividad, puedo enumerarla en mi checklist, puedo también enumerar mi plan de manejo, el plan de manejo ambiental que quiero ir a campo a fiscalizar y las obligaciones de ese permiso ambiental. Entonces yo voy con una inspección in situ, voy y verifico, evidencio todo el cumplimiento de la normativa, del plan de manejo ambiental y de las obligaciones ambientales. El informe ambiental de cumplimiento también busca lo mismo. En síntesis, en conclusión, todos estos mecanismos de seguimiento y control ambiental, lo único que buscan es evidenciar el porcentaje o el nivel de cumplimiento del plan de manejo, de las obligaciones del permiso ambiental y de la normativa ambiental nacional que se encuentre vigente en nuestro país. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Bueno, y nos dice aquí otros que establezca la autoridad ambiental competente, por ejemplo, los planes de acción y los planes emergentes. He traído ejemplos, los planes de acción y los planes emergentes. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos creo que no le he pasado el Código Orgánico del Ambiente y el RCOA, aunque muchos de ustedes lo han de tener, pero igual se los voy a pasar. Si nosotros nos vamos al artículo donde se nos describen los mecanismos de seguimiento y control ambiental, vamos a encontrar que solo están enlistados desde monitoreo hasta vigilancia ciudadana o comunitaria. Solo vamos a encontrar otros que establezca la autoridad ambiental competente y no vamos a encontrar ahí lo que es planes de acción y planes emergentes. Eso lo vamos a encontrar más adelante. Pero ¿por qué los traigo aquí, los planes de acción y los planes emergentes? Porque son un instrumento también de seguimiento y control ambiental. ¿Por qué? Porque un plan de acción, ¿qué es un plan de acción? Es cuando el fiscalizador realiza cualquiera de estos mecanismos de control y se identifican hallazgos, observaciones o no conformidades y el operador está obligado a presentar qué medidas va a ejecutar para subsanar esos hallazgos, esas no conformidades. Entonces, en el plan de acción tiene que estar el hallazgo identificado, la medida correctiva que va a hacer el operador o el representante legal de la actividad, los medios, el cronograma, en qué tiempo va a ejecutar la medida correctiva, el responsable, el responsable siempre va a ser el representante legal en un plan de acción. Si yo, Diego Muñoz, soy técnico ambiental de la extractora XY, no quiere decir que el documento que se presenta a la autoridad ambiental no va a ser responsable de Diego Muñoz. Recordemos que el responsable ante la autoridad ambiental siempre es el representante legal de la actividad. Entonces, en el plan de acción, el responsable, por más que yo sea el técnico ambiental de la extractora XY, no quiere decir que yo voy a ser responsable. Ante la autoridad ambiental, ahí tengo que en ese casillero, en esa celda de responsable, ubicar el representante legal o el nombre completo de quien hace las veces de representante legal. Tenemos también los medios de verificación, tenemos los indicadores y tenemos los instrumentos de avance al plan de acción. Entonces, todo esto que le estoy hablando está normado, está dentro del reglamento del Código Orgánico del Ambiente y es lo que debe contener un plan de acción. Entonces, este plan de acción compromete al operador en un determinado tiempo, porque lleva un cronograma, en un determinado tiempo cumplir o subsanar los hallazgos que el fiscalizador ambiental identificó a través de cualquiera de estos mecanismos de control. ¿Por qué? Porque por un monitoreo, un muestreo, yo puedo evidenciar que está sobre los límites máximos permisibles. Entonces, preséntame un plan de acción para corregir eso. A través de una inspección, evidencié de que
me está disponiendo malos desechos sólidos. Preséntame un plan de acción para corregir aquello. A través del informe ambiental de cumplimiento, el técnico ambiental que elaboró esto identificó que no se están realizando los muestreos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del informe de cumplimiento tiene que venir un plan de acción diciendo qué hacer para corregir aquello. Y así mismo con la auditoría, así mismo con la vigilancia comunitaria o ciudadana, cuando vamos a hacer inspección y evidenciamos que la ciudadanía tiene razón, disponemos la presentación de un plan de acción. Planes emergentes. En el plan emergente, muy similar al plan de acción, es cuando el operador le ocurre un incidente que no estaba contemplado dentro de nuestro plan de manejo ambiental, y esto ocasionó un impacto ambiental, ya sea poco significativo o alto. Entonces el operador está obligado en 24 horas de que le ocurra este incidente que no estaba contemplado dentro de nuestro plan de manejo ambiental, presentar a la autoridad ambiental, a la fiscalización externa de la autoridad ambiental, el plan emergente. O sea, ¿qué medidas, señores autoridad ambiental, me ocurrió este incidente, ocurrió esto, he tomado estas medidas? La autoridad ambiental coge este documento y va a inspeccionar, va a constatar que todas las medidas que tomó la empresa sean las que se comprometieron a ejecutar, y de esta manera evitar algún tipo de sanción. Y tiene que demostrar también la otra parte del operador, del representante legal, demostrar documentadamente o con informes de monitoreo, por ejemplo, si tal vez ocurrió una descarga no controlada, o hubo un derrame de combustible no previsto, o se les accidentó una avioneta, como es el caso de un ejemplo que vamos a ver más adelante. Son casos no previstos, son accidentes que ocurren, que no están planificados, que no están previstos, vayan a ocurrir, aunque exista el riesgo, y por estas cosas deben de presentar un plan emergente, y con todas estas cosas deben demostrar que las medidas que propusieron dentro del plan de emergente fueron las adecuadas. Análisis de casos. Aquí ya vamos a entrar a los análisis de casos. Vamos a ver ejemplos. Vamos a tomar un receso de 15 minutos para finalmente entrar. Me gustaría que participemos todos. Vamos a ver imágenes de casos reales. Este de aquí lo vimos ayer, si no me recuerdo. Imágenes de casos reales para que todos podamos participar. No tenemos un curso presencial o un curso donde podamos hacer una simulación in situ o en campo de algún proceso de seguimiento y control ambiental, pero he traído a ustedes casos reales con fotografías reales tomadas de acá de la provincia de Los Ríos al menos, para que ustedes las analicen, ustedes como futuros, como fiscalizadores ambientales, técnicos ambientales y los que se están instruyendo en esta parte de la fiscalización ambiental, puedan decirnos, o sea, cómo actuaríamos nosotros si me tocara atender el caso. ¿Correcto? Aquí hay una diversidad de criterios y créanme las que todas son válidas, porque como vimos hay un sinnúmero de mecanismos de control. Hay un sinnúmero. ¿Qué acciones podemos tomar cuando existen estas cosas? Entonces, me gustaría que todos participemos. ¿Cómo usted actuaría? ¿Qué mecanismo de control fuera el primero que aplicaría? Etcétera, etcétera, para atender o inspeccionar alguna obra o actividad de proyecto. Entonces, en función de eso, antes de entrar a los casos reales, para hacer este ejercicio, regresamos en 15 minutos, estimados. ¿Correcto? Por favor, en 15 minutos regresamos.
deberían tomar? ¿Qué medidas se deberían tomar para mitigar este impacto? Y a su vez se tiene se me va la palabra, se tiene que devolver a la población un recurso ambiental, ya sea además de la mitigación del estero para que ellos puedan bañarse, alguna remuneración en Una compensación. parques o una compensación, perdón, se me iba el término, una compensación mediante algún parque aledaño o medicina para la población que pueda remediar este problema ambiental y sanitario. Correcto, Arturo. Tatiana, algo que tengas que añadir o decirnos cómo tú actuarías en caso que te dispongan a atender esta denuncia. En primer lugar, como dice ahí, la verificación de la hacienda, la verificación in situ de la hacienda, donde está ubicada, y proseguir con los respectivos análisis, el monitoreo del mismo, y en caso de que tenga un permiso ambiental, como dijo anteriormente Fernando. En ese seguimiento y darle a conocer a la autoridad ambiental esta novedad. Correcto, Tatiana. Lo que han mencionado los compañeros está muy bien. Hay que verificar los permisos, etcétera, etcétera. Aparte de ir a campo, inspeccionar, evidenciar los procesos que se están llevando dentro de la actividad, realizar un muestreo o pedir, solicitar. Recordemos que estas actividades que generan descargos, emisiones, están obligadas a realizar de manera semestral o al menos una vez al año, según nuestro Código Orgánico del Ambiente ahora, de evaluar sus aspectos ambientales. Bueno, podemos, si como fiscalizadores ambientales si somos fiscalizadores ambientales de una autoridad ambiental, si tenemos convenio con un laboratorio acreditado, podemos convocar al laboratorio con el cual tenemos convenio y llevarlo al sitio a tomar unas muestras. Obviamente el costo por la realización del muestreo, los informes monitoreos, van a correr siempre por el representante legal. Es decir, si yo como fiscalizador ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional llevo al laboratorio, no quiere decir que yo o la institución que hace el control ambiental tenga que pagar el monitoreo, no. Dispongo mediante una disposición con oficio al operador que tiene que pagar esos muestreos que realizó el laboratorio acreditado. Eso por hacer un control en el momento, in situ, y en el momento que vayamos a hacer la inspección. Y también puedo pedir reportes que ellos hayan estado realizando para ver cómo se han venido comportando sus descargas. Otro tema muy importantísimo, compañeros, que aquí hablan de que una presunta alergia por la contaminación. Si es verdad, somos técnicos ambientales y los impactos ambientales no solo son al ambiente, sino que también son sociales, económicos, etcétera, etcétera. Como autoridad ambiental, yo, como fiscalizador ambiental, no puedo decir, sí, esta agua se está descargando, está generando alergia a la población. Aquí ya entra otra institución, que sería el Ministerio de Salud Pública. Yo como fiscalizador ambiental puedo decir, puedo conocer mucho de que determinados contaminantes sí generan alergia, pero yo no soy médico para certificar que esto me está generando la alergia. Entonces yo puedo convocar, recordemos que como autoridad o como fiscalizadores ambientales podemos hacerlo, convocar a otras instituciones competentes en su área. En este caso yo puedo convocar al Ministerio de Salud del distrito donde ha ocurrido esta afectación y puedo convocarlos a una inspección para que ellos, como profesionales, como médicos, generen un diagnóstico, una evaluación a las personas con presunta alergia y en base a su diagnóstico ellos puedan darnos luces, ahí sí como fiscalizadores ambientales, sí, las aguas con cuyos parámetros están por encima de los límites máximos permisibles o no, pudieran ser los causantes de estos síntomas que está presentando la ciudadanía. Eso es lo que le puedo decir. Siempre también tratemos como fiscalizadores ambientales incluir a otras instituciones que sean competentes en su ramo. Laura, ¿tienes alguna acotación o alguna sugerencia o pregunta? Te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta, ya le respondiste porque justamente como hay una afección en la piel, mi consulta era si en este caso como fiscalizadores ambientales podemos solicitar
o convocar a la autoridad de salud, a un médico, para que haga una evaluación de las personas. Esa Claro. es una consulta, era una consulta. Y la segunda, los puntos de monitoreo, ¿quién los determina? ¿El fiscalizador o quién lo determina? Porque en ese caso, por ejemplo, considero que hay que tomar por lo menos 3 puntos de monitoreo. Ya. Aquí tenemos una pregunta importantísima a la compañera. Recordemos que los monitoreos, los muestreos, deben ser realizados en base a puntos de monitoreos que se encuentren aprobados por la autoridad. Quien remite los puntos de monitoreo siempre es el representante legal, pero ¿quién los aprueba? O sea, me envían a mí unos puntos de monitoreo donde la Hacienda Bananera quiere realizar sus muestreos. Yo como fiscalizador ambiental voy a campo, voy con un GPS, con las coordenadas que me emite la Hacienda Bananera y verifico, obviamente, estos puntos sean acordes a la actividad, ya sea, por ejemplo, el punto de coordenada tiene que estar definido en la descarga, si voy a hacer una evaluación de la calidad del río, a cuántos metros aguas arriba, a cuántos metros aguas abajo, etcétera, etcétera. Todos estos puntos tienen que ser aprobados, ¿correcto? En ese aspecto sí. La autoridad ambiental es quien aprueba los puntos de monitoreo. En este caso, llamándolo así, es la autoridad ambiental quien dice dónde monitorear. Pero no es que lo hace un estado arbitrario. Vuelvo y repito, quien presenta el trámite o lo estipula en su plan de manejo ambiental, porque también así lo dice la normativa, que los puntos de monitoreo tienen que estar estipulados en el plan de manejo ambiental, pero no nos olvidemos que esos puntos tienen que también ser regularizados en trámite aparte. Más adelante podemos hablar de este tema como otra clase nueva y hablar sobre cómo se regularizan los puntos de monitoreo en el SUIA o en físico. Sí, justamente por eso es la pregunta. Bueno, yo trabajo en un laboratorio en un laboratorio acreditado ambiental y tenemos acreditación también en muestreo. Y hay una diferencia entre muestreo y toma de muestra, y el muestreo representa a puntos que se toman, a puntos de toma de muestra, pero que salen de un análisis, una evaluación y hasta de una estadística. Y eso demanda el conocimiento de una persona pues especialista. Entonces, como que, y te digo porque he visto por la experiencia que inclusive eso rebaten los regulados en base a cuando tienen problemas de sanciones, de situaciones administrativas, y dicen, a ver, pero si, ¿quién me dice que estos eran los puntos correctos en los que me estás tomando la muestra? Porque me vas a hacer una caracterización, vas a comparar, la norma no especifica esto, pero vas a comparar un resultado de una muestra que es una condición puntual en una hora, en un momento específico, frente a una norma, cuando el volumen o la característica del punto a monitorear amerita que se tomen muchas más muestras, que sea un muestreo no puntual, sino compuesto. Y ahí pues se derivan una serie de réplicas y contrarréplicas, porque precisamente esa debilidad de parte de la autoridad ambiental se ha presentado, han improvisado y tomen un punto aquí a esta hora y las condiciones no son las adecuadas y se cayó la fiscalización y se cayó el tema porque no pueden demostrar que hay una correcta caracterización del punto de monitoreo. Correcto, correctísimo tu acotación. Bueno, en el caso de que nosotros como técnicos ambientales, cuando regularizamos nuestra obra, identificamos todo el proceso productivo de nuestra actividad, obviamente ahí ya identificamos de manera, digamos así, puntual nuestros puntos a monitorear. Y estos son los que se presentan para aprobación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, como hablábamos antes, de los planes emergentes, si tenemos un incidente o una ocurrencia no programada, que ocurrió, pero no estaba previsto? Entonces, en el plan emergente, ahí sí, toda la metodología, todo el sistema de muestreo que vaya a implementar, tiene que ser remitido a la autoridad. Entonces, la autoridad va a verificar que esta metodología siempre incluso tiene que estar apegada a las metodologías que están establecidas en el 097A. En el caso que no exista, bueno, a normas internacionales. Va a verificar que se cumpla al menos con los requisitos básicos y la metodología básica para muestrear. En función de eso va a determinar los monitoreos o muestreos en estos casos.
cuando haya sido ocurrencia de incidencias y no ha sido considerado ese punto para hacer un monitoreo constante o permanente, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra sugerencia o inquietud sobre el tema que estamos conversando? Bueno, en función del tiempo, vamos a quedar hasta este ejercicio. Creo que tengo otro más. Déjame ver. Mañana podríamos continuar. Aquí está la foto de la hacienda bananera. Esta es la inspección del control que se hizo in situ. Mañana podemos revisar. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que es un accidente aéreo para ver cómo actuaríamos ante aquello. Por hoy día vamos a quedar ahí. Mañana continuamos en honor al tiempo. Sé que todos tenemos nuestra jornada de trabajo completa y seguir en el curso. También tenemos familias que atender o cosas personales que hacer. Por eso me despido por esta noche, sin antes desearle que pasen una excelente noche y que nos sigamos cuidando ante esta pandemia para poder seguir disfrutando de estos cursos y, ¿por qué no, algún día tal vez poder ser compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? Muy buenas noches, que pasen. Diego, perdón, antes de que Ya. terminemos, ¿podrías por favor decir qué es INP? Ay, Roxana de los Santos pone en el chat, pone que se debería realizar, entiendo yo, un INP por la mortalidad de peces. Instituto Nacional de Pesca. Ah, ya, ok. Claro, eso es lo que antes hablábamos, es que cuando el Instituto Nacional de Pesca es la entidad escrita agrocalidad, ellos vienen, muestrean y hacen pruebas toxicológicas para determinar cuál fue el agente contaminante que pudo haber producido la muerte de los peces. Ingeniero, una consulta. Dígame. En el caso anterior que se estaba revisando, ya que la empresa no tenía el permiso ambiental correspondiente, o sea, con el informe del técnico fiscalizador ambiental se debe proceder al inicio de la regulación ambiental, pero ya aplicaría sanción administrativa. Buena pregunta. Aquí viene un poco de cómo actúan las autoridades ambientales. Recordemos que el Código Orgánico del Ambiente estipula infracciones, y es más, una denuncia ambiental y que se evidencie que la denuncia es cierta, es el motivo principal y fundamental para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? Entonces sí motiva un procedimiento administrativo sancionador. Pero tenemos modos de actuar de las autoridades. Por ejemplo, existen dos caminos también. Lo lógico, como le digo, sería iniciar el proceso administrativo, pero tenemos autoridades ambientales que suelen decir, a ver, presentemos a las personas todos los hallazgos que encontramos en campo, todas las observaciones, todas las inconformidades, y dispongámosles que en determinado tiempo nos subsanen todo. Si en determinado tiempo no me subsanan, hace caso omiso a estas disposiciones, bueno, iniciemos el proceso administrativo. En otro caso, puede decir una autoridad extremadamente estricta, no, a la mínima proceso administrativo. Entonces, existen estos dos casos. Si uno como técnico se regula, acorde está en la normativa, si una denuncia es comprobada, lo que dice la denuncia, automáticamente es un proceso administrativo. Y dentro del proceso administrativo, dentro de esa resolución, dentro de ese acto administrativo, se dispone las correcciones que tenga que hacer. Ya, ingeniero, esto igual debe estar normado. Está normado, sí. Por eso le digo, el tema de denuncia, sí es. Si la denuncia es comprobada, no hay de que tengo que darle tiempo para que pueda responder, no. Automáticamente es un proceso administrativo. Ahora, si es una inspección de control rutinaria, por ejemplo, como fiscalizadores ambientales, sacamos una base de datos de permisos ambientales y decidimos aleatoriamente hacerle control a 10 de esas, voy, hago control y mediante una inspección, sin necesidad que haya una denuncia, por oficio, me toca hacer control, voy a hacer control, una inspección. Y identifico no conformidades,
Yo como técnico ya queda decisión, obviamente, de pasar o no el informe al área jurídica para que el área jurídica motive hacia la autoridad el inicio del proceso administrativo. Queda libre ahí si le damos los 20 días para que responda, presente un plan de acción. Ojo, que tiene que presentar un plan de acción cuando hay no conformidades o observaciones, o se puede también iniciar el proceso administrativo. Pero por lo general se da el término de 20 días para que puedan responder, por lo general. Cuando ya vemos temas demasiado, como el que vemos aquí, en estos casos al menos yo sí envío proceso administrativo. Vemos aquí ya, vemos desechos peligrosos sobre el suelo, vemos aquí almacenamiento inadecuado de combustible, vemos quema aquí de desechos comunes y desechos peligrosos, que es una prohibición, por último, quemar fundas biflex. Miren cómo sale el color de las aguas no hay tratamiento de aguas residuales, automáticamente sale un color violeta bien fuerte hacia este canal. Vemos que aquí en esta bananera no existen las barreras vivas sobre el canal, es decir, viene la avioneta de aerofumigación, toda la dispersión de las partículas de esta aerofumigación van al agua, no hay protección sobre esta agua, etc. Entonces, ya dependiendo también de los hallazgos que ustedes encuentren, ustedes pueden determinar un nivel impacto, que aquí en este caso, en esta fotografía, es extremadamente alto, y automáticamente enviar al área jurídica para que el área jurídica elabore su análisis y motive un inicio de proceso administrativo. Entonces existen los dos caminos, estimadamente. Hay algo, ingeniero, buenas noches, que sí me encantaría acotar. Cote, le escuchamos. Por ejemplo, yo conozco, bueno, yo no soy ingeniera ambiental, pero soy bióloga y me he encaminado sí un poco bastante en esto del registro ambiental, pero más, por ejemplo, en temas acuícolas. Por ejemplo, soy de la provincia de Santa Elena, entonces esta actividad se lleva muchísimo a cabo acá en la provincia. Pero yo sí he podido notar que, bueno, yo aplico bastante mis conocimientos en cuanto a temas de control. Entonces, lo aplico mucho en el sistema acuícola. Sin embargo, sí he visto mucha desventaja de que, por ejemplo, hay otras personas que se han vinculado a la actividad, pero en cuanto a temas de registros ambientales o algo así, pero no aplican la parte de, yo qué sé, de normativas o técnicas que se puedan llevar a cabo para controlar este tipo de anomalías, como por ejemplo lo que estoy viendo en las fotografías. Está claramente que tenemos allí un área de almacenamiento de combustible, pero sin embargo no cuenta con un cubeto protector apto para retener, yo qué sé, derrames del combustible. Entonces lo mismo pasa al menos acá, que bueno, como usted acaba de indicar, que para sacar un registro ambiental no es obligación tener una certificación por parte del Ministerio del Ambiente, por ende uno es libre para ejercer este tipo de actividad. Sin embargo, no existe, podría decir, a veces el conocimiento suficiente como para contrarrestar ciertas anomalías. En tal caso, creo yo que puede ser que quizás a lo mejor alguien les ayudó a sacar un registro ambiental, pero no lo llevó a cabo un seguimiento técnico para ayudar a corregir ciertos errores y para poder ir puliendo poco a poco e ir mejorando la infraestructura de paso del- del- de, de la empresa bananera. Porque el objetivo del consultor o quien en tal caso está ayudando no tan solo es sacar documentación, sino asesorar en la parte técnica. Entonces, eso es lo que quería acotar. Muy bien, interesante su acotación. Lo que le decía, o sea, qué bueno sería, además, qué bueno sería que sí también se obligue, así no sea certificado como consultor, pero que sea un profesional en el área de las ciencias biológicas. No porque sea bióloga no puede estar en este ámbito, puede. Es más, la parte ambiental, la fiscalización ambiental en sí, el suma entre sí, exige tener biólogos dentro del equipo multidisciplinario y también la parte civil. Nosotros podemos ser ingenieros ambientales, pero ¿quién mejor conoce los procesos, por ejemplo, civiles de una construcción? Que nos dé luces a nosotros de qué medidas podemos aplicar a esos procesos de construcción, por ejemplo. Entonces, la parte ambiental es
es multidisciplinaria, no hay excepción de nada, pero qué bueno sería que al menos para sacar estos registros ambientales, así no sea obligatorio un consultor ambiental, pero que sí sea al menos firmado por un profesional en el área ambiental, o en ciencias biológicas, etcétera, etcétera. O que demuestre experiencia en estos ámbitos. No sé, algo se me ocurre, pero sí tenemos esos casos de que muchas veces son personas que, qué sé yo, sin tener el conocimiento sobre estos temas, sacan el registro porque pueden ver el procedimiento en YouTube de cómo se hace un registro ambiental y lo obtienen. Pero como usted dice, no hay el conocimiento técnico para decirle tal vez a la persona, ¿sabe qué? Esa área de combustible tiene que tener un cubeto de contención, o los desechos peligrosos tienen que ser almacenados en un área que cumpla con ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, estimados amigos, en vista de que creo que alguien más va a hablar o no, entonces para dar por terminada la clase de hoy. Y mañana continuamos con estos ejemplos prácticos. Bueno, me despido entonces, que tengan una linda noche y hasta mañana. Nos encontramos mañana a la misma hora. Cuídense. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Ya, buenas noches, hasta mañana. Mañana con todos.